Pichincha Universal, generando noticias. Juan Fernando Terán, economista, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. El gobierno dice que se está desarrollando un plan de prosperidad para la nación. ¿Es así? ¿Lo ve así el analista? Realmente no. Empecemos con una confesión. Yo voté por este gobierno. Y yo voté por este gobierno porque esperaba que solucione una crisis económica que sí existía. Y como profesional sabía cuál es la magnitud, independientemente o no, de que el Banco Central publique o no los datos. Es decir, mi voto fue un voto por resolver un problema que no pasaba de los 10.000 millones de dólares. Nada más. Y que sabía que se podían resolver tomando algunas medidas de ajuste estructural, sí, pero con una concepción social, con alguna política social que acompañe eso. Pero resulta que después de casi 2 años de este gobierno, el problema no es de 10.000 millones de dólares, sino que llega a los 17.000 millones de dólares. Entonces empecemos por eso. A ver, si hay que echarle la culpa a Correa de algo, echémosle de 10.000. Y punto, si es que ese fuera el caso. Pero sucede que en 2 años de gobierno hay un problema adicional de 7.000 millones de dólares y no se ha resuelto para nada la economía. Entonces, aquí un ratito, aquí no están arreglando el pasado trágico que Correa generó. Aquí están generando un presente trágico ellos mismos, sin solucionar el problema anterior. Entonces, yo no veo por dónde se pueda dar un diagnóstico positivo en términos económicos de este gobierno, porque como políticas de ajuste las ha hecho mal y no ha logrado lo que tenía que hacer. Y como digo, yo voté por este gobierno porque sabía que había que hacerse un ajuste en una magnitud que era razonable, que no pasaba de los 5.000 millones de dólares. El problema era de 10.000, pero se solucionaba con 5.000 millones de dólares de políticas de ajuste. De políticas de ajuste, pero resulta que va más para allá. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en otra lógica. Aquí lo que se aplica es una frase que escuché a un ciudadano argentino a propósito de lo que está pasando en Argentina. Este señor, cuando le pidió a un periodista su opinión respecto al gobierno de Macri, ¿qué opina del modelo económico de Macri, del plan de gobierno de Macri? El señor le respondió, ellos no tienen un plan, ellos tienen un plan de negocio. A eso es a lo que han venido. ¿De qué modelo económico podemos hablar si lo que subieron al poder es hacer negocios, como se ha ido develando en estos meses? Pero de manera dramática. Es una realidad muy cruda de aceptar. Este es el país, ese es en el que ahora estamos viviendo. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo para entender esto, porque, repito, la ciudadanía tenemos que poner las cosas en perspectiva. No todo el tiempo tiene la gente para investigar estas cosas o estar al tanto de los datos, pero sí tiene que tener algunos elementos mínimos para cuidarse a sí mismos y para tener alguna orientación de política económica, aunque no sean profesionales de la rama. Empecemos con un ejemplo muy simple para demostrar esto. No tienen modelo de desarrollo económico, sino plan de negocios. Voy a demostrarlo con una frase muy simple. Cuando usted tiene una empresa que funciona mal, puede privatizarla. TAME, por ejemplo. ¿Ya? Privaticen TAME, háganle pedazos a TAME, vendan a TAME por partes, hasta los asientos, si ese es el caso. Pero se quiere vender. Pero ¿por qué quieren vender a la Telefónica, que es la mejor empresa? Y que tiene los mejores resultados en las empresas públicas y privadas. ¿Por qué? La pregunta se contesta sola. A ver, ahí está clarito. No, y aquí voy a decirlo de frente, porque quieren llevarse eso. Así de simple. Porque hacen el negociado con eso. Entonces no hablemos de modelo económico. Si esta gente no vino a diseñar un país en términos económicos, vino a saquear el país. A eso vinieron. Porque, repito, es inaudito que quieran vender justo lo que mejor funciona. ¿Cómo y en qué ganan de esto? Muy sencillo. Todas las trampas las veremos y las descubriremos después de 10 años, cuando alguien se anime a decir cómo lo hicieron. Cuando ahí se note cómo sucedió este asalto a los ecuatorianos. Ahora, pero mientras tanto, estas expresiones podrían estar ya siendo observadas y catalogadas como difamatorias, hasta que no se las compruebe. Sí, pues,
¿Cómo podemos comprobar si no han hecho nada todavía? Solo lo que sabemos es que hay la intención de que quieren hacer eso. Sí, por sentido común le digo una cosa, uno vende algo que no funciona, pero no vende algo que sí funciona. Ahora, también le podrían decir, una empresa quebrada, ¿quién va a querer comprar? Alguien podría comprar, para algo podría servir. Es más, hay muchos empresarios cuyo negocio es comprar justamente empresas quebradas porque tienen activos que les permiten utilizarlos para hacer algo. Cuando estamos hablando de que TAME no es rentable, estamos hablando de que no genera una utilidad promedio razonable para un empresario. Pero eso no significa que no sirvan los asientos, los aviones, las llantas, algo ha de servir, pues. ¿Y los canales de televisión? Es el mismo cuento, ¿no? Es la misma cuestión. ¿Por qué no venden eso también? Si ¿Estaría es que a favor de que esto ocurra? ¿Estaría a favor, Juan Fernando, que esto ocurra? Por ejemplo, los canales no a mí me parece que hay cosas que se deben vender y deben ser de dominio privado, porque no necesariamente son bienes públicos o no generan ingresos que podrían servirle al Estado. Pero cuando hablamos de hidroeléctricas, claro, las hidroeléctricas son otra cosa. Es decir, mire, en una hidroeléctrica o en la telefónica, que es el negocio del futuro, son estratégicos, finalmente, se genera dinero en cantidades impresionantes y todo el tiempo hay un flujo de dinero de eso. Hay dinero ¿Son susceptibles que está a, por ser servicios públicos, convertirse en algún momento en negocio? Es decir, ¿son susceptibles a que pueda convertirse en negocio un servicio público que debería ser un servicio público? Verá, el problema no es la titularidad de quien tiene una empresa. ¿Sí, no? En el sentido es, el problema es cómo se reinvierten las ganancias que genera esa empresa. Imaginémonos un Ecuador que siga con la empresa telefónica en propiedad del Estado, con el Estado que tenga todos los problemas que usted quiera verle, que siga siendo el mismo Estado de siempre, que no sea eficiente, que sea lo que sea, el mismo Estado. Pero usted tiene una empresa telefónica que le genera recursos todos los meses, que de alguna manera usted como sector público puede utilizarlos para los mismos procesos de crecimiento de capital incluso en el país. 200 millones de dólares anuales son lo que genera. Imagínese eso. Y eso que todavía no estamos en la época de la 5G, que es lo que se viene y que va a generar muchísimo dinero. Pero ahora imagínese que usted entrega esa empresa a una empresa privada internacional. Lo que va a pasar, aunque le den un poquito de esa plata, aunque le den 15 millones, 20 millones, que le den por concesión, que le den al Estado todos los años, 180 millones van a salir de la economía ecuatoriana. Porque la empresa extranjera no se va a quedar con esos 180 millones de aquí en el país, sino que los va a enviar de nuevo a la casa matriz. Entonces usted lo que tiene es que el rato en que vende una empresa de esa magnitud, lo primero que tiene es salida de divisas, salidas de capital de este país. No piense que el inversionista privado extranjero va a seguir invirtiendo aquí. No va a hacerlo porque ese no es su negocio. La casa matriz está afuera. Entonces usted lo que genera es un proceso de descapitalización del país que podría haber evitado. Por más malo que sea el Estado, por más ineficiente que fuese, esos 200 millones de dólares se quedan aquí y de algo sirven. Ahora, le traigo a colación estos números, Juan Fernando, justamente para su análisis. Lo que se obtendría por la monetización, entre comillas, de la CNT es 1.000 millones de dólares para una concesión de 20 años. Esto es 50 millones por año, pero adelantados ahora, digamos. Esto frente a 200 millones anuales, pero teniéndolos ahora, plata en mano, como quien diría en términos criollos, ¿no es mejor que lo otro? Pero ahorita usted acaba de topar un concepto que en una ocasión anterior en otro medio de comunicación me referí, y es el de la monetización. A mí me desagrada mucho la política, y le confieso así. El político no es frontal. No importa su ideología política, no importa si es de derecha o de izquierda. El político es político. Siempre dora la píldora. Y dora la píldora. Oigan, ¿qué diablos es monetarización, pues? No sean sinvergüenzas, digan lo que es privatización. Bueno, pero no. Que le dicen, no vendemos. Monetarización. Se inventan hasta el término. En ese sentido, les juro que el Fondo Monetario Internacional es menos canalla. Y lo digo así de frente. Porque el Fondo Monetario Internacional sí dice venta de activos públicos. Pero aquí se llama monetarización. ¿Qué diablos es eso?
Ya, insisto, no dicen que es venta porque si no Sí, sería no. venta directa. Esto es concesión por 20 años. Y por eso le he dado la cifra de 50 millones más No o menos importa al día. si es concesión, si es privatización, si es monetarización. Quien va a controlar ese activo público es el sector privado. Ya, pero haciendo números, si es que la actual rentabilidad de la CNT es 200 millones de dólares y con la, entre comillas, monetización, privatización, concesión, como lo querramos ver, se va a generar como unos 50 millones por año, quiere decir que le estamos vendiendo Pierde 150. cuatro veces menos de su valor. Y pierde 150 millones cada año. Por eso, El Estado deja de percibir cuatro eso. veces menos. A ver, pónganle en el pretexto que quieran, que a cualquier pretexto de esos se le puede dar una solución. Supongamos, dicen que las empresas públicas son botín para empleo en el sector privado. Claro. Que cada gobierno Cuota llega política. y mete su gente. Sí. Hagamos una cosa, que el Congreso, que tenga dignidad por Prohibamos. alguna vez, prohíba la contratación o el incremento de gente en la Telefónica Ecuatoriana. Y que eso sea una ley del Estado y que esté congelado durante 20 años. Si ese es el caso, ahí tienen una forma de hacerlo. Otra cuestión. Supongamos que dicen que el problema es que los salarios son muy altos. Igual, pongan una nueva ley específicamente para esa empresa. Claro. Nuevas Hagan contrataciones, eso. 10% menos, 15% menos. Pero no, aquí no se trata de eso. Se trata de negociados que se hacen con la clase política local y las empresas transnacionales que están detrás de esto. Ya. Clarísimo, tema de privatizaciones. Ahora vamos al tema tributario. Porque lo que se sigue exigiendo es que se baje la presión tributaria desde los grupos empresariales más poderosos para que pueda animarse una reactivación económica. ¿Es esta la receta? ¿No se dio ya? Pero en lo que se busca en el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo que se firmó con el gobierno ecuatoriano, hay una sección en la cual se señala que lo que hay que hacer es ampliar la masa tributaria Claro, del país. ampliar la base imponible. La base imponible y la masa tributaria. Claro, claro. En un país donde no se genera empleo, donde al contrario hay más desempleo, ¿cómo amplía la masa tributaria? Con impuestos indirectos. Exacto. Porque uno puede Fácil. ampliar la masa tributaria cuando hay más gente que esté trabajando, pero si no es así, lo que va a resultar, y esto es lo que la gente debería entender y conocer, es que ¿quién va a pagar los platos rotos de los negocios de estos señores? Los giles. Somos los giles. La clase media que tiene para mala suerte un contrato estable donde le pueden detectar y le pueden quitar los impuestos antes de que diga A. Entonces, es de ahí donde se va a ampliar la cosa. Usted acaba de mencionar una cosa de somos los giles. Perdone, se me fue. Beas, Le pero comento una pensé cuestión. en voz alta, mil disculpas por Le comento una, editorializar. no, está bien. Hay una película argentina que se llama La venganza de los giles, ¿Ya? que se acaba de publicar y yo aquí estoy con ganas de ver esa película. Estoy con unas ansias terribles. Se acaba de sacar la semana pasada en la Argentina. Sí, sí. Estrenar. De estrenar en la Argentina. Sí. Y toda la película gira en torno a lo siguiente. Empieza el narrador diciendo, nosotros somos los giles, somos los que trabajamos mientras ellos disfrutan. Y comentan todo el drama de unas familias argentinas en la época del ajuste estructural. Y la película gira... El último en Sí. Macri. No, en el anterior. Ah, ya. Pero es tan vigente que la sacaron en este instante y los comentarios son que más vivo no puede ser. ¿Ya? Y la película gira en torno a cómo efectivamente ellos hacen negocios a través de la política económica, donde se llevan miles de millones de dólares, mientras los giles son los que pagan el plato de lo que ellos hacen. Ahora, ahí es cuando le van a decir que eso es discurso polarizador, eso es discurso populista, eso es aupar la lucha de clases y por tanto no permitir que el país avance. Verá, quien aupa la lucha de clases son aquellos que permiten que la banca tenga intereses que son demasiado altos, que la banca no compite internacionalmente como debe hacerlo, porque ellos no son neoliberales para ciertas cosas. Para cuando se trata de proteger a los grupos de poder, ahí sí no dejan que entre el Chase Manhattan Bank, no dejan que entre el Wiscoa, no dejan que entren bancos internacionales, porque protegen a los banqueros locales. Ellos son los que generan problemas de clase. Y ahí sí que tengo que confesarle que de muy buena fuente yo conozco que estuvo preparado
un instrumento jurídico para permitir esta llegada y los bancos nacionales se opusieron. Pero sin embargo, Guillermo Lasso, banquero, nos dijo en esta misma sala que vengan los bancos internacionales. Y allí es cuando a uno le llama la atención la doble moral y el doble estándar, en el que por supuesto que no quieren que venga la banca internacional, porque los intereses llegan a la usura. Es que son terribles. Y el comportamiento de la gente sería distinto. Yo le confieso una cosa. Si viene un banco estadounidense acá y abre con facilidades cuentas de ahorros, así como ahora se abren en los bancos nacionales, yo meto mi plata ahí. Porque ellos no se van a fugar a Miami, ellos ya viven en Miami. La diferencia entre un banco local y un banco internacional es que hacen negocios a nivel global y van a tener alguna prudencia para no hacer las cosas que hacen nuestra banca local. En el último año ellos tuvieron ganancias superiores al 36%, mientras un montón de empresarios ecuatorianos que sí producen, que sí hacen las cosas, tienen problemas. Entonces, ¿cómo puede ser que sigamos en un país discutiendo después de 20 y tantos años más que la banca sigue saqueándonos a todos? No, y claro, quienes obtuvieron mayores ganancias en crisis son fueron ellos. Los bancos. Nunca y ahí es cuando uno dice, a ver, lo contrario. Cuando en una bonanza ganan los bancos, sí, hay un sistema saludable. Cuando en una crisis ganan los bancos, ¿no cree que es un saqueo? Claro. Tome el caso de la moneda electrónica. Yo no creo que la moneda electrónica sea una solución para muchas cosas de este país. No lo creo. Pero a mí sí me sorprende que cuando eso se estaba proponiendo en el gobierno de Correa, decían que no. Y ahora que se está proponiendo en un gobierno que favorece y a todos los intereses de la banca, dicen que sí. Y claro, nos cobran 9 centavos por la transacción, eso es lo que nos van a cobrar. Pero multiplique 9 centavos por todo lo que los ecuatorianos hacen y es dinero gratis. Es dinero que no hacen nada para llevarse ese dinero. O un ejemplo más sencillo y entendible por la gente. Cuando uno va a pedir un certificado bancario en un banco, le cobran $4. ¿Cómo así? Pues ni que el papel fuera de $4, ni que mover las manos un ratito en la tecla costara tanto. Ahí hay unos ingresos que se llaman en economía renta. Y la renta es un ingreso que no se justifica a través del trabajo. Claro, ese es el problema. Y hay que ir a los hechos, ¿no? Acá no se trata de apasionamientos, de simpatías con líneas políticas o con banderas políticas, pero hubo un acto importante en el anterior gobierno y es que se bajó los costos financieros a la mitad. Antes costaba $1, $1.50 sacar, yo qué sé, $10 del cajero automático, luego se bajó a 50 centavos, aunque ahora ya han vuelto a este mecanismo de que 50 a cada banco, $1 le bajan. Pero no le hemos agregado esta intención de la Junta de Regulación Monetaria, bueno, con sus otros denominativos, de que todas las transacciones por cuenta de la billetera electrónica van a ser grabadas con 9 centavos. Y más, si es que es, por ejemplo, para sacar efectivo desde, no sé, una tienda, cualquier lugar, 35 centavos, 45 centavos. Es decir, se vienen aún más otros costos financieros. Así es. Pero el problema es que el mundo del futuro va a ser un mundo con monedas digitales. Y de hecho, ya eso está en nuestra vida cotidiana de una u otra forma. Cuando tenemos las tarjetas de débito son eso, son formas de dinero electrónico. Quizás no tan avanzadas, pero ya son eso. Mira, el problema de los empresarios en el dinero electrónico es un problema sumamente serio a nivel mundial. Cuando Google quiere emitir su propia moneda electrónica y el resto de gobiernos de los países más desarrollados, de los 7 países más desarrollados, dicen un ratito, claro, no es tan simple. Y no estamos hablando de izquierdistas renegados y muertos de las iras, no. Estamos hablando de los presidentes de los 7 países más grandes, excepto Trump, que él también está en este libro. En el G7. ¿Qué es lo que sucede? La moneda electrónica le da al que posee el control de la moneda electrónica una ganancia gratis, por así decirlo. Esa ganancia gratis antes la tenía el Banco Central de todos los países cuando emitía un billete. Entonces, ¿han oído esa historia de que el Banco Central emitía billetes y se ganaba plata solito? Pues la misma historia se va a repetir ahora, pero en el sector privado. Por eso se prohibió que lo haga el Estado. ¿Sobre pretexto de qué van a ganar 9 centavos? Si se supone que a mayor cantidad de usuarios los costos deberían disminuir. Es decir, si usted me entrega
una recomendación bancaria y yo soy el único cliente de su banco, le acepto que me cobre $4 por la recomendación, porque soy el único. Pero si yo soy parte de 100,000 depositantes de su banco y me sigue cobrando $4 cuando podría cobrarme 50 centavos, usted se está ganando gratis $3,50 en cada recomendación. Eso es renta, ganancia no justificada por el trabajo. Y la renta lo que hace es perjudicar a la misma empresa privada de los países en los cuales vivimos. Entonces es sumamente grave que el dinero electrónico en la modalidad que va a implementarse, lo que va a servir es para que el sector privado ecuatoriano siga acumulando más dinero, y me refiero a la banca ecuatoriana, ni siquiera a los que producen algo con su vida cotidiana, los productores reales, sino a la banca. Ya, justamente eso. ¿Qué pasa si es que dejamos que se desate este Ecuador rentista y se desacelere el Ecuador productivo? Es que eso ya está pasando. El problema es que nunca hemos compuesto eso, ni siquiera en el gobierno anterior. Verá, se hicieron muchas cosas muy interesantes en el gobierno anterior. Del 2007 al 2011 es cuando más transformaciones se lograron hacer. Y eso se reflejó también en la forma en que la economía respondió. Pero desde el 2011 hasta la fecha, la economía ecuatoriana está en declive, incluso antes de la caída de los precios del petróleo. Y eso es lo que hay que ser conscientes, incluso para tener perspectiva de lo que realmente sucedió en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque la economía creció en el 2011, digamos, para poner cifras redondas, a un 10%. En el 2012 a un 9%. En el 2013 a un 8%. En el 2014 a un 7%. Es decir, seguía habiendo crecimiento, pero cada vez era menor. Y puse cifras redondeadas para entender esto. Eso ya desde esa época, desde el 2011, nos anunciaba que algo pasa en el país, que a pesar de todos los impulsos que se le da desde el Estado, la economía no puede seguir. Entonces, claro, el problema no fueron solo los precios del petróleo, sino que el problema tiene que ver con factores que están más allá y que son de fondo y que no se han logrado resolver. Esos factores que no se han logrado resolver, uno de ellos es el rentismo de los sectores oligárquicos. Eso es uno de los factores que está ahí y que sigue manteniéndose. Porque hubo rentismo en el gobierno anterior y hay rentismo en este gobierno. La diferencia con este gobierno es que aquí les están entregando todo. Creo que nosotros Entonces, tenemos uno de los 5 más ricos de la región. Con no, señor Egas. No sabré. Bueno, también el señor Novoa. Pero nos habló de una cifra de esta magnitud. 10,000 millones de dólares de patrimonio de Fidel Egas, nos decía Pablo Dávalos. Posiblemente sí debe tener. Digo, para un poco dimensionar cómo es que esa economía rentista empieza a concentrar la riqueza o ha concentrado durante décadas. Y esa es una de las transformaciones que se deben hacer. Como otra transformación que se debe hacer y relacionada con su entrevista anterior es realmente crear un mercado de trabajo. Porque en el Ecuador no existe un mercado de trabajo. Y eso no se logró componer en el gobierno anterior y no se logró componer en esto, al contrario, se va a dañar. ¿Por qué no existe un mercado de trabajo? Porque no va a funcionar una economía en la cual para tener trabajo hay que ser primo del amigo, del hermano, del cuñado, de la vecina, de mi pariente. Justo lo que decíamos, claro. Es decir, si uno va a conseguir trabajo porque es amigo del mozo, del vecino, de la vecina, del pariente, de la abuelita, de la tía, está fregado. Claro. Así no funciona el capitalismo. Se genera un círculo vicioso en donde las prácticas degeneran en la ley del mínimo esfuerzo, que yo le llamo. Oiga, ¿para qué vamos a contratar a los más eficientes? Si tenemos al compadre, al amigo, al pariente, al sobrinito que no consigue trabajo y que es un aniñado que no salió bien de la secundaria, pero que como es sobrino hay que meterle en la empresa. Entonces el capitalismo no funciona así. Hasta en el periodismo eso. No funciona así el capitalismo. Hasta para generar capitalismo se debería generar un mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo no se hace flexibilizando a la gente. Si quieren generar un mercado de trabajo, empiecen eliminando esto. Que las contrataciones sean de esa manera. Y que existan normas que generen eso. Y que esto es factible, por supuesto que es factible. Ya, o sea, esas son las discusiones que deberíamos tener. Y es factible en Estados Unidos y es factible en los países europeos. Y le doy un ejemplo muy rápido. No, y en Colombia se nos vamos muy lejos, porque en Colombia también hay como otro tipo de parámetros. Sí, es otra lógica. En Islandia, estaba revisando unas cifras la semana anterior a propósito de unas noticias de Islandia, el hecho es de que me enteré de este dato que me pareció sorprendente. Diga. En Islandia las normas de contratación son tales
que no hay forma de que usted beneficie a un pariente suyo, ni siquiera cercanito, ni medio cercano. Porque cuando usted, empezando por los papeles que usted llena, usted no pone su género, su nombre, nada de lo que pueda denotar que usted es una mujer, para que desde ahí empiece a existir igualdad. Que no haya exclusión. Que no haya exclusión de ninguna forma. Segundo, ponen las normas en tal manera que efectivamente se verifique que usted tiene las características laborales que dice tener. Y esto es en el sector público y en el sector privado. ¿Por qué hizo esto? Y el resultado de esto, el resultado final, es que usted tiene el país con mayor igualdad de género en términos de salarios. Islandia es el país con mayor igualdad. Qué bien. ¿Ya? Tiene un país donde existe un nivel de vida muy alto y no existe una desigualdad muy alta. Claro, todos se esfuerzan. Todos se esfuerzan por algo. Las razones históricas que condujeron a esto son muy simples. Es una población de 150,000, de 300,000 personas de este rato. Y si no lograban imponer criterios serios de selección, no hubiera sido factible tener un mercado de trabajo ahí, porque todo el mundo hubiera sido amiguista y hubiera utilizado la troncha para sus negocios o sus cosas de ese estilo. Y eso no les hubiera permitido tener una economía seria. Entonces, fíjense que hasta para generar un mercado de trabajo, la solución no es flexibilizar, es hacer otros cambios. Es hacer mejor las cosas. Es hacer mejor las cosas, pero no reducirle el sueldo al trabajador, que es eso hacia lo que vamos. ¿Ya? Y vamos porque en el Fondo Monetario Internacional, con su acuerdo, lo que se busca es precisamente eso. Porque en dolarización no podemos devaluar la moneda, pero sí devaluar socialmente al país. Exacto, no se puede devaluar la moneda. Lo que sí se puede es reducir el salario real, y para reducir el salario real lo que hay que hacer es flexibilización del trabajo. Muy rápidamente, si usted trabaja en términos generales 10 horas al día, produce 10 productos y le pagan $10, tiene un determinado salario real. Pero supongamos que usted trabaja 20 horas al día, produce 20 productos y le siguen pagando $10, su salario real acaba de ser disminuido a la mitad, aunque no haya sido devaluada la moneda. Esto dije en cifras reales, en cifras figurativas, para que se entienda el concepto. A mayor trabajo con igual o menor salario, se produce una devaluación del valor real del salario. Entonces, aunque a usted le sigan pagando $350 o le paguen hasta 500, pero tiene condiciones de flexibilización laboral, en realidad lo que hacen es disminuirle su salario real. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.